Muy buenas tardes, mi nombre es Arley Fernando Luna Salazar, integrante de la Universidad del Pacífico en la Facultad de Ingeniería de Sistemas, curso sexto semestre, y en esta oportunidad les voy a hablar un poco sobre qué son las redes neuronales, qué son las neuronas. Una neurona es una célula viva y además de esto la neurona consta de un cuerpo celular más o menos esférico de 5 a 10 micras de diámetro, una unidad muy pequeña, de la que sale una rama principal llamada axón y varias ramas más cortas denominadas dendritas. El axón son las prolongaciones de las neuronas especializadas en conducir el impulso nervioso desde el cuerpo celular hacia otras células. Y las dendritas son las prolongaciones ramificadas bastante cortas de la neurona, dedicadas principalmente a la recepción de estímulos. Una red neuronal artificial es un procesador paralelo masivamente distribuido que tiene una facilidad de abstracción natural para el almacenamiento del conocimiento obtenido en diferentes ramas de la experiencia para luego este conocimiento ser utilizado. La arquitectura de una red neuronal artificial es la forma como se organizan las neuronas en su interior y está estrechamente ligada a un algoritmo de aprendizaje usado para entrenar la red, cuya información fluye en un solo sentido desde el nivel de entrada hacia la capa de salida. La distribución de las neuronas dentro de una red neuronal artificial se realiza formando niveles de un número de neuronas determinado. Si un conjunto de neuronas artificiales reciben simultáneamente el mismo tipo de información, lo denominaremos capa, y en una red podemos diferenciar tres tipos de niveles. El primero es la capa de entrada, el cual es el conjunto de neuronas que recibe directamente la información, seguido de las capas ocultas que corresponden a un conjunto de neuronas internas en la red y no tienen ningún contacto directo con el exterior, y finalizan en la capa de salida, que es el conjunto de neuronas que transfieren la información de la red. Dentro de los niveles de las capas, la capa oculta en general, las neuronas de cada nivel comparten el mismo tipo de información, por lo que formalmente se denominan capas ocultas, y dentro de ellas, las neuronas de las capas pueden estar interconectadas de diferentes maneras. El concepto de aprendizaje lo asociamos normalmente en nuestra vida cotidiana al proceso de formación que llevamos a cabo en las aulas de clase, y adicionalmente lo podemos asociar al resultado que nos dejan las diversas experiencias que tomamos de nuestro diario vivir y a la manera de que éstas nos acondicionan frente a diferentes estímulos. El aprendizaje supervisado se caracteriza porque el proceso de entrenamiento es controlado por un agente externo llamado supervisor, y cuyo objetivo de este aprendizaje es crear una función capaz de predecir el valor correspondiente a cualquier valor u objeto de entrada válido obtenido para calcular su salida deseada. Por otro lado, el aprendizaje no supervisado, a este solo se le entrega las características, lo cuales son las preguntas para poder obtener la respuesta deseada, y su función es el de la agrupación, por lo cual este aprendizaje debe catalogar por similitud y crear grupos para poder obtener la etiqueta que son las respuestas deseadas. La capacidad de aprendizaje. Las redes neuronales artificiales son capaces de aprender a partir de un conjunto de ejemplos que sean representativos o intenten modelar el problema a solucionar. La red neuronal lo que hace es adaptarse a nuevas situaciones siempre y cuando exista la información necesaria para realizar el proceso de entrenamiento. La capacidad para extraer características. Algunos tipos de redes neuronales artificiales son capaces de extraer la información relevante que hay en ciertos datos y rechazar aquella información que no sea importante. Esta característica se ha aplicado con mucho éxito en problemas asociados a la minería de datos. Las características de generalización. Las redes neuronales artificiales
son capaces de extender su respuesta adecuada a eventos o datos que no han sido utilizados en la fase de aprendizaje. Además, esta característica se le llama generalización por el conocimiento adquirido bajo ciertas circunstancias. La red multicapa o bicapa, es decir, este tipo de estructura, es particularmente adecuada para realizar una asociación de la información o patrones de entrada con la información de los patrones de salida que se da en la segunda capa, la cual es la que te adquiere la información y la transfiere a una salida total. El algoritmo del Perceptron simple pertenece al grupo de los algoritmos que se fundamentan en la corrección de errores. Los algoritmos de este tipo ajustan los pesos de manera proporcional a la diferencia existente entre la salida actual de la red neuronal y la salida deseada, con el objetivo de minimizar el error actual de la red. La red de Perceptron es un modelo unidireccional compuesto por dos capas de neurona, una de entrada y otra de salida. La operación y proceso de Perceptron se da con una capacidad de n entradas y una capacidad de n salidas, y en estas capas se unen de forma total hacia adelante para dar el valor de salida. La red Adeline, el entrenamiento lineal adaptativo. Este trabaja con respuesta lineal y entradas continuas. Además de esto, utiliza mínimos cuadrados para la detección de error en algún proceso que se esté llevando a cabo. Dado así, si la entrada es positiva, la salida será positiva únicamente. Backpropagation emplea un ciclo de adaptación de dos fases, donde una se aplica al patrón de entrada de la red como estímulo y esta se propaga a través de las capas de entrada, y la segunda es la capa que calcula la señal de error, donde ésta se propaga hacia atrás partiendo desde la salida hacia las neuronas de la capa oculta. En conclusión, podemos destacar que las neuronas tienen una capacidad de aprender a partir de datos de entrada y cuyo fin es entregar una salida deseada. Estas extraen características y aíslan la información que no se va a procesar. Bueno, muchas gracias. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en un próximo video.